Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York, lo prometido es deuda. Ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy. Él es de Boca Chica, señores, viene directamente de Boca Chica, historiador, sociólogo, catedrático de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, técnico en el Archivo General de la Nación, es un político de la izquierda de la República Dominicana. Aquiles Castro Arias, le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, Aquiles. Buen día, a sus órdenes. Aquiles, está con nosotros también el señor Oscar Pérez, quien está ahí con nosotros de manera virtual. A distancia. Sí, a distancia. Y nosotros hacemos intento de analizar qué está pasando en el mundo, pero qué está pasando en la República Dominicana en estos días. Usted que viene de allá y nos puede traer información de primera mano. Bueno, como se sabe, el país prácticamente acaba de pasar una coyuntura electoral, un proceso electoral, la reelección de un gobierno y obviamente los derroteros en lo fundamental del discurrir político del país camina a la sombra de esos resultados. Se trata de un gobierno que apunta a profundizar en este periodo lo que fue su política en el periodo anterior, centrada en enajenar patrimonio público y poner plenamente el Estado al servicio del gran capital, sobre todo del capital financiero, nacional e internacional, a través de las matrices de la política que en términos económicos se aplica desde el gobierno a partir del ascenso de Abinader, bajo el eufemismo de alianza pública-privada. Todo apunta a la profundización de ese proceso de enajenación del patrimonio público y entrega de lo que queda de soberanía, lamentablemente. Sí, un panorama tétrico. Hemos hablado aquí, Oscar y yo, mucho sobre ese plan del gobierno de Luis Abinader desde los 4 años pasados, y esto no se escapa a eso, sobre ese plan de alianza público-privada. Entonces las instituciones de la República Dominicana no pueden resolver y no pueden actuar. Las instituciones del Estado tienen que venir, el empresariado tiene que venir, la fuerza económica externa a resolver los problemas del Estado de la República Dominicana. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que si en el Estado se entroniza un proyecto ajeno al interés nacional, es obvio que las ejecutorias públicas respondan a esa intención. Y no es el gobierno de Abinader, es el gobierno del PLD, es el gobierno de Balaguer, es el PRD, o sea, gobiernos que al margen del signo, el color político, son mediadores del proyecto de control y dominación que sobre nuestro país impuso el imperialismo norteamericano a partir de los resultados del 65, cuando nos dejaron con Balaguer ahí, ¿no? Pasó la Guerra Fría, pero el imperialismo sigue siendo el imperialismo. Los pueblos tienen problemas, necesidades, el tema de soberanía y desarrollo nacional independiente sigue siendo una agenda puntual, y en ese sentido entonces los procesos y los proyectos de control y dominación por parte del imperialismo están al orden del día en la región, no solo en nuestro país, al margen de esa realidad variopinta de algunos procesos muy singulares que en determinados países existen, pero vemos cómo las amenazas y las acciones de parte de Estados Unidos contra las naciones de la región, bueno, pues se reiteran. Entonces, el caso de República Dominicana hace parte de ese conjunto. Hay algo que, sin embargo, es bueno observar con respecto a la entrega del Estado, los recursos nacionales,
al capital privado, al empresariado, etcétera. El Estado no puede gestionar cosa pública porque no tiene capacidad para eso, según, ¿verdad?, todo lo que vendió el neoliberalismo y que estos gobiernos aplican. Hay áreas, sin embargo, en las cuales uno observa que hay resistencia de... ¿Por qué no privatizan el Banco de Reservas? Por hacer una pregunta, nada más. O sea, es evidente que allí donde tanto la alta burguesía del país como los gobiernos, para su reciclaje en el poder, necesitan apoyarse en esas áreas del Estado, no, ahí el Estado sirve y funciona. Pero si es el Consejo Estatal del Azúcar, si es el Grupo CORDE, si es salud pública, si es educación, si son servicios públicos, el Estado no sirve, hay que pasarlo al sector privado. O sea, evidentemente que eso es contradictorio. ¿Qué hace la izquierda dominicana Buena para pregunta. contrarrestar? ¿Se están ustedes formando un bloque para lograr que eso no siga sucediendo o revertir eso? Buena pregunta. El pueblo dominicano nunca ha dejado de luchar. Como todo proceso en la historia, con picos, sube y baja. Y en esa experiencia del pueblo, bueno, pues mal o bien, de una u otra forma, lo que se reclama como izquierda en nuestro país ha estado presente. Y en el marco actual, pues sigue actuando, alentando la organización, la lucha, la movilización de los sectores populares, de los trabajadores. Es verdad que cuando hablamos de izquierda hay muchas cosas y la izquierda llena de glorias, también de muchos problemas, errores que han minado confianza de segmentos de la sociedad en las propuestas de izquierda. O sea, es realidad, hay que reconocer eso como parte de nuestros desafíos. Sin embargo, lo cierto es que demasiado gente noble milita bajo esa bandera y sigue trabajando y luchando sin rendirse, sin venderse y creando y haciendo cosas o tratando de hacer cosas nuevas. No están en la primera plana de la gran prensa, pero el seno de la población, cada día sectores de este litoral de la política de nuestro país se empeñan en llevar adelante iniciativas en propósito de mejorar, contribuir a consolidar los niveles precarios de organización que presenta la sociedad, el pueblo, los sectores trabajadores, y sobre la base de esos pequeños avances en materia de organización, encaminar procesos de lucha. En el país ha habido, por ejemplo, en los últimos años, una respuesta muy sistemática y contundente de comunidades, sectores trabajadores, campesinos, jóvenes, con el tema, por ejemplo, ambiental, la megaminería, que es parte del programa de control que el gran capital financiero ha orientado para nuestros países, con todo lo que implican esos proyectos de megaminería sin ningún criterio conforme al interés nacional, y eso no es fortuito. O sea, ha habido respuestas sistemáticas sobre esos temas ambientales porque factores conscientes han estado actuando y trabajando ahí. O sea, eso es izquierda. Precisamente ayer hubo una situación de violencia. Sí, con el tema de Cotuí, así es. En la Barrigol. Así es. Incluso un sacerdote fue herido. Así es. Hubo una manifestación y dice la población ahí que la policía, en vez de estar defendiendo el Estado, en vez de estar defendiendo a la población, pues se va en contra de la población. Bueno, lo que pasa es que el Estado es un gestor de los intereses del gran capital financiero y la Barrigol es una multinacional. Exacto. Entonces el Estado, claro, supuestamente el Estado es un árbitro en la sociedad, pero eso es la formalidad. Desde el punto de vista de la teoría, de las ciencias sociales, es un mecanismo para que la clase social que lo controla lo ponga a su servicio, y eso pasa con el Estado dominicano. Entonces esa respuesta con respecto a esa demanda y protesta de las comunidades en la zona de Cotuí en relación con estos proyectos de Barrigol son condenables. Es obvio que la gente diga, pero la autoridad debió ser árbitro, pero hay que contribuir a que la gente entienda que es que esa autoridad está al servicio de los intereses de la Barrigol, del capital financiero. ¿Por qué? Porque el gobierno que gerencia esa autoridad
es un instrumento al servicio de esos intereses del gran capital. Ese es el tema de fondo. Y por eso es que la lucha contra el sistema capitalista es una agenda del día. La transformación de esta sociedad es la única alternativa que tienen los sectores populares, los trabajadores, para abrir un derrotero, en el caso de la sociedad dominicana, que nos permita pensar, construir un proyecto nacional de soberanía y de desarrollo conforme a los intereses nacionales del país. O sea, esos gobiernos están incapacitados para hacer eso. Hay matices, hay situaciones que tú dices, mira, este gobierno es del sistema, pero con respecto a aquel, en esta coyuntura puede ser menos lesivo, qué sé yo. Pero son formalidades. Es indudable que esos 20 años del PLD tenía a la gente harta y lo que proyectó el PRM se constituyó en alternativa admisible, o sea, que uno tiene que entenderla para la ciudadanía para salir de esa vaina, de esa pesadilla del PLD. Pero en el fondo es el mismo modelo económico y están al servicio de los mismos intereses que son contrarios al interés nacional del país. Definitivamente. Oscar está por ahí. Oscar, preguntas para Sí, Aquiles. un placer, feliz año nuevo, Oscar Pérez. Gracias. En las elecciones pasadas hubo por primera vez en la República Dominicana una abstención descomunal. El 48% de la población de la República Dominicana no votó en las elecciones. Y aquí en el exterior fue el 83%. Solamente hubo un nivel de participación del 17%. O sea, ha habido un rechazo masivo por parte del pueblo dominicano al modelo económico instaurado por los últimos años. Pero nosotros no vemos el surgimiento de una organización que catalice ese descontento nacional. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? Que ese generalizado descontento ha sido incapaz de generar un movimiento, una organización contraria a estos programas de gobierno que son neoliberales, que han fracasado en República Dominicana y en el mundo entero. Sí, dos cosas. La primera cuestión sobre la abstención. Es una posibilidad la de entender que la abstención tiene un significado X o Y o Z. Eso quiere decir muchas cosas. Abstención es indiferencia también. Abstención es muchas cosas. Obviamente que hay un segmento ahí que de conforme, inconforme y que rechaza lo que hay. ¿De cuánto es eso? Habría que hacer el estudio. Pero lo hago a modo de advertencia, ¿verdad? Para no irnos de bruces, porque hay que ver circunstancias coyunturales y circunstancias de estructura de largo tiempo en los procesos, ¿no? Y en ese sentido, es obvio que es verdad, la democracia que hemos tenido ha ido de más a menos, o sea, hay razones de sobra para que la gente se sienta defraudado y de alguna manera eso se expresa ante la ausencia de una alternativa creíble. Mira, yo mejor no voy, no participo en eso. Y entonces hay de eso, y quizás no poco, cierto, pero no endosar toda la atención a eso, es una advertencia solo en ese sentido. Es cierto lo que usted plantea y es una idea que compartimos, de que hay ese cuadro y en el horizonte no se ve una alternativa como preso creíble para la gente. ¿Por qué tenemos ese resultado? Bueno, es el saldo del proceso político que hemos vivido durante décadas. No quiere decir que el movimiento no haya tenido en algún momento las posibilidades de construir un acumulado en esa dirección. Eso por distintas razones, si pasamos balance desde la salida de la dictadura, tomando como símbolo la imagen de Manolo Tavares, hasta lo más reciente, pasando con el coronel Camaño en el 73, hasta lo que ha pasado en los últimos días, ¿verdad? En el país, con proyectos, portadas, ideas, que de alguna manera uno piensa que pudieron ser soporte o base para eso y no cuajó, no se desarrolló. Hay que ver cada una de esas experiencias en concreto para abordarla. Lo cierto es que no se ha estado a la altura como movimiento contestatario
de en medio de los obstáculos que el propio proceso genera, salvando esos obstáculos, tener hoy un saldo distinto al que tenemos. Responsablemente es una cuestión que la izquierda, organizada o no organizada, tiene que asumir, porque es parte de nuestra realidad. Cierto. Luego, eso no indica que no haya conciencia de eso en sectores del movimiento y que no se esté trabajando en esa dirección. Particularmente, la franja en la que milito asume la idea, el concepto de que en la sociedad dominicana existe un acumulado de sentimientos, de valores de izquierda en la sociedad, que la propuesta en la forma como se han presentado los proyectos no le encanta, no han conectado, pero esas reservas democráticas están ahí. Y de lo que se trata es de desarrollar un proceso de trabajo consecuente, con audacia, que haga posible construir ese puente. No olvidemos que no es solo que no se ha construido, es que también hemos ido de frustración en frustración, porque es que la imagen de Bosch y el PLD durante un largo tiempo expresó eso, hablando de cara, ¿verdad?, a lo que el sentimiento de cambio general en la sociedad, en función de ideas democráticas y de un proyecto nacional, ¿cierto? Y la izquierda dominicana, durante décadas, fue, o sea, el saldo trágico está ahí. O sea, no es que vamos a explicar los problemas y los fracasos actuales con todo lo que significó aquella época de represión, pero obviamente ahí se perdió un gran capital de este proyecto, de estas ideas, ¿no? Con todo lo que implicó ese saldo de represión en aquellos años. Entonces, la incapacidad de construir propuestas en las cuales puedan converger esas ideas que se reclaman de cambio es uno de los factores que ha contribuido a eso. El hecho de que se unifiquen grupos no resuelve el problema, ¿eh? Yo no creo en siglas, nosotros no creemos en eso, que sigla mecánica va a resolver el problema. Pero es obvio que si los factores organizados son capaces de concertar y empujar en una misma dirección, eso eventualmente pudiera entusiasmar personas que no están organizadas y que dicen, mira, vamos a ver qué pasa con esto. Pero el movimiento no ha sido capaz de eso. Eso es un problema que responsablemente tiene que asumir. Y es tal vez uno de los factores que pudiéramos identificar como obstáculo para la posibilidad de construir algo como eso que usted esboza y con lo cual, en teoría, todos estamos identificados. Pero en la complejidad del problema y del proceso, pienso que hay varias aristas relacionadas con esto. ¿Cuál es la lectura que cada sector hace sobre la realidad nacional? ¿Cuál es el concepto que se tiene acerca del derrotero de ese proceso? O sea, invocar democracia, invocar soberanía o independencia no quiere decir que estamos creyendo lo mismo quienes hablamos de eso. Entonces, hay sus diferencias en términos de la interpretación de lo que hay y de los derroteros también. Y eso, esas diferencias, cuando no son abordadas de manera apropiada, se traducen también en un obstáculo, ¿no?, para lograr esto. Pero hay mucha gente en el país que construye esos sueños y no lo hace desde una actitud de contemplación o de queja, sino que está comprometido y que trabaja y desarrolla iniciativas hasta donde puede en el día a día. Eso, para mí, lo interpreto como un hálito de esperanza. O sea, no es que, ¿dónde está? No tenemos nada. ¿Y qué están haciendo? Y no hay nada. No, no es así. Afortunadamente no es así. Pequeño, del tamaño que fuere, pero hay un proceso, hay un laborantismo, hay trabajo de sectores democráticos, revolucionarios, de izquierda en nuestro país, en función de esas expectativas que esboza la pregunta del amigo y que entiendo que expresa un sentimiento de amplios sectores nacionales, tanto en el país como aquí fuera, en la diáspora. Pero, ¿qué considera usted sobre la propuesta de candidaturas independientes? ¿Cómo afectaría esto
el sistema de partidos políticos o afecta de manera positiva o de manera negativa esto? Mire, el reclamo de la posibilidad de que la ciudadanía pueda intervenir en política directamente sin tener que estar mediada por un partido político es un reclamo democrático que lo hemos hecho desde la izquierda y desde el movimiento social en los momentos de auge del movimiento popular en nuestro país. En ese sentido, el hecho de que por una decisión administrativa se abra esa ventana es un elemento positivo, porque las vías de participación del ciudadano en los asuntos públicos son muy limitadas y estrechas en el sistema político dominicano. Es un monopolio. Se dice de los partidos, pero ni siquiera es un monopolio de los partidos, es un monopolio de la oligarquía del país a través de los grupos que controlan los partidos políticos. Esa es la realidad. El hecho de que se abra esta posibilidad es un elemento positivo en el marco de toda esa situación de podredumbre del sistema político e institucional que impera en la República Dominicana. ¿Por qué los grandes partidos del sistema gritan frente a eso? Evidentemente que por alguna razón debe ser, que no lleva agua a su molino. Ahora, el sistema necesita oxigenarse para legitimarse frente a la sociedad. No puede ser que solo prevalezca la delincuencia y la vagabundería. Entonces, esta decisión administrativa de esa instancia del Estado pudiera estar respondiendo a esa necesidad de algo de decencia que le permita al propio sistema legitimarse ante la sociedad. Entonces, ¿eso daría pie al surgimiento de liderazgos naturales que surjan del pueblo? No es que daría pie, porque no es mecánico los procesos. No es mecánico. Abre una posibilidad, Exacto. Depende de qué hacemos y cómo lo hagamos. Porque lo cierto es que sin ese marco legal, jurídico, electoral, forzosamente hay que ir a través de los partidos políticos y no hay que satanizar los partidos políticos. Yo milito en un partido político. Exacto. O sea, el partido político es la mediación desde el punto de vista institucional a través del cual en la sociedad moderna se pueden canalizar las demandas ciudadanas. Eso es elemental. Ahora, lo que tú no puedes es hacer de eso el monopolio y que el ciudadano no pueda expresar una aspiración política al margen de otro formato, porque eso es secuestrar la ciudadanía y sus derechos, que es lo que en el fondo implica el sistema político electoral que se ha instaurado en el país. Entonces, esta decisión es como una ventanita de oxígeno que debería ser alentada si finalmente, ¿verdad?, se lleva a cabo. Entonces, sí, eso es positivo y debe ser estimulado y defendida esa decisión. ¿Por qué la toman? Es lo que tenemos que preguntarnos. Pero al mismo tiempo hay que ver, ¿y por qué de una vez se juntan los partidos hegemónicos del sistema en contra de esa iniciativa? Porque ellos quieren el país, ¿verdad? Ellos quieren el país y eso le va a hacer daño al país. O sea, evidentemente que no hay que ser un listo para eso, por Dios. Es verdad que eso en sí mismo no resuelve. Desde esa postura independiente es que opciones neofascistas se están metiendo en Europa y en América Latina con un discurso de que contra los partidos. Ahora, ese es el desafío que tenemos los sectores democráticos. Entonces no le podemos dejar el espacio abierto a esas propuestas trogloditas y neofascistas que también existen en nuestro país. Ese es el desafío que tenemos. Gran desafío. Oscar, ¿tiene preguntas? Sí, ok. Lo más cercano que podemos decir de un partido de izquierda, como se calificó al PLD a nivel internacional, de llegar al poder fue con el PLD. Y es indudable que el PLD fue calificado, o sea, los gobiernos del PLD fueron calificados por el propio Fondo Monetario Internacional como gobiernos que menos han utilizado el crecimiento económico del país para incrementar la calidad de vida de su población. Podríamos decir, ¿cómo usted evaluaría los 20 años del PLD y cómo usted evaluaría la relación entre PLD, izquierda, acciones del PLD? O sea, a nivel internacional se considera que el PLD era un partido de izquierda, pero que fracasó. ¿Puede usted analizar las razones por las cuales fracasó el PLD aparentemente, si usted considera que fracasó,
en términos de mejorar la calidad de vida de la población. ¿Y por qué fracasó? Bueno, mire, los gobiernos del PLD en relación con estos temas de desarrollo, economía y redistribución de riqueza, en lo fundamental que hicieron, completar el programa inaugurado en el país por el proyecto neoliberal a partir de aquellos acuerdos con el Fondo Monetario que provocaron la llamada poblada de 1984, el gobierno de Jorge Blanco y esas cosas. O sea, esos acuerdos con el Fondo Monetario, que fueron la puerta de entrada para la imposición de un modelo neoliberal en el país, era un proceso que venía implementándose por todos los gobiernos. ¿Qué hizo el PLD? Completar esa obra, profundizándola. Por eso desmanteló todo lo que quedaba de Estado en términos de empresas, ¿no? De intervención del Estado en actividades económicas. Y por eso, bajo la consigna de modernización del Estado, se crearon todas las condiciones para el predominio omnímodo del capital financiero en toda la vida nacional. Por eso hoy la seguridad social, la salud, oiga, está en manos de los bancos. No era así. Entonces, el resultado de ese proceso, esa fue la gran tarea que hizo el PLD, cobijado bajo el eufemismo de la modernización, con ciertas obras de infraestructura que obviamente están orientadas precisamente a facilitar la nueva economía que se impuso con la terciarización, el comercio, en detrimento de todo lo que implica economía productiva. Por eso el país vive de turismo, de zona franca y de lo que mandan los dominicanos de fuera, si no nos jodimos. O sea, ese proyecto no es que lo comenzó el PLD, pues es una receta del imperialismo. Lo consolidó, lo completó el PLD. Esa fue su tarea. ¿Y de qué manera? Degenerando en función y adjurando de lo que eran sus postulados nacionales. Y por eso termina como terminó. O sea, nadie recuerda, ni en los textos, ni en las comunicaciones orales, lo que significó la corrupción en los 12 años de Balaguer. O sea, el PLD limpió esa vaina. Eso es increíble. De la cosa tan grande que ocurrieron. O sea, evidentemente que no solo si ellos desde el punto de vista ideológico se distanciaron de sus postulados originales. No. Es que eso fue una cosa radical de 180 grados, en el cual las ideas de Bosch y los fundadores del PLD no tienen nada que ver con lo que pasó en el PLD durante el gobierno, por esas razones que le estoy indicando. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Y obviamente que, ¿por qué esa involución? Bueno, habría que hacer una discusión de tipo sociológico, ¿verdad? Son muchos factores que inciden en eso. No es la primera organización a la que le ocurre eso. La vida es eso, o sea, la lucha de clases es la que pauta toda la vida social y las relaciones sociales. Y en ese sentido, cuando usted está trabajando en función de una idea, de un proyecto, usted está haciendo eso en la medida que usted cree en eso. Y eso es lo que se llama ideología. Y entonces ocurre que la lucha de clases no es solo un tema político, la lucha de clases es un tema ideológico. O sea, de cuáles ideas me siento compromisario, a qué sentimientos respondo. Y mi acción política entonces corresponde a esa intención. Y esa variable en un proyecto fundado en la pequeña burguesía como el PLD, es probable que haya tenido incidencia en este proceso. O sea, tenemos una nueva camada de ricos, de dueños del país, y eso se hizo bajo ese gobierno. Pero que fueron 20 años, sí, pero ¿quiénes son esos ricos y de dónde sale esa riqueza? Es del erario. Exacto. Y eran los compañeritos. Entonces, oiga, es lamentable, porque no es que uno va a celebrar eso, porque es una fatalidad para el país. Exacto. Ahora, hay que
hay que, no podemos silenciarlo, o sea, hay que explicarlo, hay que denunciarlo. ¿Para qué? Para tratar de comprender las razones, aprender la lección y continuar adelante, porque de eso se trata. Hablando de corrupción, Castro, bueno, el gobierno de Luis Abinader, el primer gobierno, se basó específicamente en la independencia, propuestas de independencia del Poder Judicial y en contra de la corrupción. Ahora vimos esta semana que Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, celebrando a propósito del Día del Poder Judicial en la República Dominicana, pues dice que hay casos que están dilatados, que hay un gran número de casos dilatados. Y nosotros agregamos, dentro de esos casos están los grandes casos de mariscos, los pulpos, todos esos pulpos que son temas. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? Bueno, mire, el PRM y Abinader se montaron sobre la ola de indignación que se generó en la sociedad dominicana, precisamente con toda aquella inconducta del PLD a que hemos hecho referencia. Siendo así, estaban obligados a construir un discurso sobre eso. Pero ya ellos son poder. Construyeron un discurso, se sirvieron, se favorecieron de esas circunstancias y no se observa voluntad política que sea consecuente con esas premisas. De parte del presidente de la República, a quien todos respetamos en términos personal, un caballero, tú no puedes decir que él es un delincuente, o sea, no somos locos, pero en términos políticos no se observa una voluntad orientada de manera consecuente con ese lastre de la corrupción pública. Es lo que uno ve. ¿Por qué? Bueno, es que está en la médula de esos partidos políticos. Señores, ¿cuántos no anónimos vinculados al PRM, funcionarios electos, han tenido que ser extraditados? O sea, por Dios. Y eso es el PRM. No, los partidos hegemónicos del sistema político están cooptados por mafias. Y las mafias como negocio al fin, eso no tiene frontera. De si el negocio es legal o ilegal, el capital no tiene ideología. Y entonces, como pasa en la mayoría de los países nuestros, ¿no? Hay cooptación de instancias políticas e instancias públicas por parte de la delincuencia organizada. Y los partidos políticos son parte de eso, es parte del negocio. Entonces, se requiere de una voluntad política para tú enfrentar eso, porque eso tiene consecuencias. Bueno, pero nos llama poderosamente la atención que sea un funcionario que dirige el Poder Judicial, que es que está llamado a resolver ese problema a quien haga ese tipo de denuncia. Es que eso es parte del juego, eso es parte de la cosa, ¿tú me entiendes? Para entretener a la gente, por Dios. No, vamos a las cosas medulares. Si nos ponemos en eso y a responderle a él, somos parte del juego. Sí, claro. No, todo eso es cosa, ¿usted me entiende? Eso es parte del espectáculo. Claro, por Dios, claro. Oscar, claro, ¿tienen preguntas? Claro. Sí. Oh. Nosotros hemos visto el proceso con preocupación. ¿Cómo se quiere desestabilizar a Venezuela? Y se están utilizando una serie de artimañas, cosas por el estilo. Y la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel internacional, o sea, las elecciones en Rumanía, lo que pasó en Georgia, los movimientos que se han hecho en Europa, ¿podemos decir que hay futuro para la democracia representativa? ¿Es posible en el mundo de hoy crear desarrollar un programa de gobierno a través de, bajo las bases de este sistema llamado democracia representativa? Cuando nosotros vemos con el caso de Rumanía, que cuando no gana el candidato que
que, que quiere el sistema, pues cancelamos las elecciones. Y cuando gana, pero cuando gana, no importa en cómo el candidato que queremos, pues todo está bien. Entonces, teniendo en cuenta ese nivel de gran hipocresía que existe en condenar supuestamente a Venezuela por un supuesto caso de que las elecciones no son limpias, todo el mundo calla sobre Rumanía, donde suspendieron las elecciones, simple y llanamente porque ganó el que no quería. ¿Esa es la muerte de la democracia representativa? Bueno, ¿cómo le digo? Fíjese, primero no es nuevo esto. La diferencia es de forma. Recordemos Juan Bosch, 1963. Y no es el único. O sea, la región está llena de golpes de Estado. Entonces no es nuevo el tema, ¿no? De cuando unas elecciones son buenas y cuando son malas. ¿Para quién? Para el sistema, para el imperialismo, para los factores de poder que controlan nuestro país en la región u otras regiones en el mundo. En ese sentido no es nuevo. La democracia para la élite que controla el sistema capitalista del imperialismo es válida, funciona cuando esos vientos soplan a favor de sus intereses. En tanto en la formalidad la democracia es libre juego, es probable que no siempre todos esos vientos van a soplar a favor de sus intereses. Entonces ahí surge el conflicto, ahí la democracia no está funcionando, ahí hay un problema y entonces se dan esas respuestas. Pero no es nuevo, siempre ha sido así. Por esa razón es que hay que poner un apellido siempre a la democracia. Y desde la izquierda y los sectores revolucionarios apostamos a una democracia participativa que está orientada al ejercicio pleno de la soberanía nacional y que esté conectada y controlada por la ciudadanía. Eso no es democracia representativa, eso es otra democracia. Y obviamente que es un ideal de sociedad que para funcionar exitosamente tiene que cuestionar algunas bases fundamentales del sistema económico social. Porque es que en el capitalismo el santo más sagrado se llama el mercado y luego la propiedad privada. Y ocurre que si usted quiere educación como un derecho y salud pública como un derecho, entonces la propiedad privada no puede ser el santo más grande junto con el mercado, porque ¿dónde está el lugar del interés público, del interés social, colectivo? Y eso es lo que traduce el ideal de democracia participativa, para no hablar de socialismo, que no estamos planteándonos eso, para lo cual hay que hacer una revolución, obviamente, ¿verdad? Pero es posible construir un proyecto y un modelo de sociedad que le responda en derecho a lo que la gente reclama y espera cuando participa en la vida social, asumiendo una corresponsabilidad con la autoridad pública. Pero para eso hay que ejercer soberanía plena. Si tenemos una soberanía mediatizada, entonces un factor externo y ajeno a la sociedad y a ese proyecto de nación va a intervenir y va a orientar en qué sentido la cosa funciona. Por eso la lucha antiimperialista tiene sentido, junto con un proyecto nacional. Y no hay que ser enemigo de Estados Unidos, ni hay que ser enemigo de ningún país. No. Es que a la República Dominicana se le permita construir su proyecto de vida. Y las autoridades nacionales que nosotros tenemos no responden a eso. Eso pasa con Venezuela, eso pasa con el caso de Rumanía que usted dice, y donde quiera que hay procesos electorales. Si el viento no va plenamente a favor de los intereses del gran capital financiero, es decir, del imperialismo, esas elecciones, ese gobierno es cuestionado inmediatamente por parte de las élites que controlan el mundo. Entonces, es un concepto de democracia que sirve y funciona siempre que plenamente esté al servicio de esos intereses. Hablando de Venezuela, Castro, hay una situación, mañana es la toma de posesión, 10 de enero, allá en Venezuela, pero
opositor González Urrutia anda haciendo una gira internacional que ayer, la noche de ayer, llegó precisamente a la República Dominicana y que hoy a las 11 será recibido por el presidente Luis Abinader. Muchas entidades de la izquierda de la República Dominicana se han opuesto a que sea recibido por el presidente de la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, Guaidó parte 2. Si el pueblo venezolano, sabiendo que es una sociedad que está dividida, o sea, no somos locos, hay una situación de polarización allí, bien, pero el pueblo, si la mayoría de la gente es consecuente con lo que ha defendido hasta ahora, es Guaidó parte 2. No es verdad que nada más con privanza o con los guardias que ese proyecto bolivariano iba a mantenerse ahí, con todas las diferencias que podamos tener. No, el gobierno cubano no es nada más con el ejército que se mantiene ahí. Eso no puede ser así. Pues los procesos y la experiencia histórica nos lo dice, señores. Y eso quiere decir entonces que el pueblo venezolano está de acuerdo con todo lo que hace el gobierno y lo apoya plenamente. Yo no digo eso. Lo que digo es que frente al proyecto del imperialismo, detrás de las reservas y los recursos de ese país, ese pueblo, que en algo comenzó a beneficiarlo el gobierno que se comenzó con Chávez, porque esos recursos históricamente han estado controlados y al servicio del capital internacional y de la oligarquía venezolana. Si ese pueblo continúa defendiendo y asumiendo eso, todo ese teatro con este señor y la otra, es Guaidó parte 2. Es una pena que el país, y por eso se le pide al presidente que no reciba a este tipo, porque el presidente no es de él o del otro formalmente, es la nación, poniendo el país de mojiganga en esa cosa, por ganarse el favor de Estados Unidos. O sea, eso es lamentable. O sea, y frente a Venezuela, donde hay una situación de vínculos históricos ahí que deben ser respetados. O sea, no es para que hagamos eso. Eso quiere decir que hay que legalizarle las elecciones a Maduro. Yo no tengo que legalizárselas ni legalizárselas. Ese no es mi problema. Eso es un problema del pueblo venezolano. Sobre todo desde el punto de vista de una gestión de Estado. O sea, eso no es lo que corresponde. Eso no es lo que corresponde. Evidentemente que es un gravísimo error del gobierno. Gravísimo error. Y reitero, que es lo que uno ha visto. Si el pueblo venezolano sigue siendo consecuente con lo que cree, todo eso, espectáculo, es Guaidó parte 2. Y nada más hay que esperar los días, las semanas y los meses. Bueno, hoy, en la noche de anoche, dice el gobierno de Venezuela que descubrió un complot para que sea juramentado Edmundo González a nivel internacional, pero nosotros decimos, bueno, pero ¿qué validez tendría que sea juramentado en el extranjero este señor Edmundo? ¿Qué validez tendría? Es que, oiga, más allá de esas formalidades, insisto, lo que debemos es ver y privilegiar las implicaciones de fondo que este conflicto contiene. Si lo van a juramentar o no lo van a juramentar. Esas cosas son parte de todo ese teatro que están haciendo los Estados Unidos, cercando a este gobierno para obligarlo a negociar en determinadas condiciones. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que dice el horizonte? Que ese gobierno se va a quedar ahí. Y entonces esta gente, incluido el gobierno de la República Dominicana y otros payasos que han sido presidentes en la región, sirviéndole a esa política. O sea, no. Detrás de todo ese reclamo que quieren que el pueblo venezolano, el pobrecito, pueda votar libremente y todo eso, la reserva de petróleo que hay ahí, ¿por qué esa atención no está en Haití? Confirmado que esas bandas paramilitares las creó el Estado haitiano a través de esos últimos gobiernos delincuentes que habían ahí. ¿Por qué esa misma atención no está en Haití? O sea, por Dios. Pero pregunta aquí el señor
Club de Alta Costura, al señor Castro, yo como ciudadano que lo escucho a usted, como político, ¿qué garantiza que no termine mañana como los demás? Bueno, yo lo único que puedo responderle es que probablemente antes de fundarse la República, no todos los dominicanos de entonces creyeron en esos sueños. Sobre todo cuando gente que estuvo con los trinitarios traicionó esa causa. Y hubo república, y hubo trinitarios, y ellos siguieron. Y después que hicieron la república, muchísimos traicionaron eso, pero otros siguieron. Y yo le estoy hablando de la fundación de la república. De manera que podemos llevarlo hasta ayer y hasta este mismo momento en que estamos hablando ahora. He tenido la honra de militar durante muchos años, desde joven, y he conocido mucha gente que se baja y se sube en el tren. Pero yo encontré mucha gente en el tren. No es que se subieron después de yo llegar, yo los encontré y seguimos juntos. O sea, estamos condenados a creer en la gente. No por lo que la gente le diga. No, porque no son la gente. No es a mí que usted tiene que si va a creer en mí. No, son ideas, son propuestas y es un proyecto. Eso es. Usted ve la independencia nacional, un proyecto. Y si Duarte entonces se dañó y se jodió eso, aparece otro que se va a llamar Duarte o Duarta. Esa es la experiencia de los procesos. Todos los países, todos los pueblos, todas las naciones, así han construido lo que en bondad han conquistado, incluido el pueblo norteamericano. Todos los pueblos, todos los países del mundo. O sea, no es que voy a creer en fulano y él me lleva. No es así. A propósito de que usted habla del país norteamericano, ya para terminar, el tiempo se nos termina, Aquiles, pero no queremos que usted se vaya sin darnos una visión de lo que usted cree sobre lo que va a pasar en los Estados Unidos a partir del día 20 de enero, con tantas propuestas que tiene el presidente electo Donald Trump. ¿Y cómo afectaría o beneficiaría esto a la República Dominicana? Bueno, hay una cuestión inicial que hay que tomar en cuenta. Un candidato es un candidato, un presidente electo es un presidente electo y un presidente en ejercicio es eso, son tres. Aunque sea la misma persona, pero esa función, ese contexto no es el mismo. Bien. Segundo lugar, creo que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son dos estructuras al servicio del capital financiero y la oligarquía norteamericana. ¿En dónde reside la diferencia entre esos dos partidos? En aspectos de forma. Si evaluamos las intervenciones militares en la región, búsquenlo, comenzando por Dominicana, si era un gobierno demócrata o republicano. Búsquenlo. Entonces, primera cuestión para que de fondo, porque siempre digo tenemos que ir al fondo de las cosas, ¿no? Este presidente electo tiene un estilo, se da en un contexto, hay un auge de ideas fascistas en el mundo y eso tiene un peso específico, es verdad, es verdad. Y entonces es una situación atenuante que hay que considerar. Sobre todo su política migratoria es lo que en principio podría especialmente afectar a la República Dominicana si de un momento a otro te devuelven ese contingente de gente no legalizado al país, por todo lo que eso implica en términos económicos y sociales. Esa es la principal amenaza que veo si el presidente en ejercicio es la continuación del candidato y del presidente electo. Hay que esperar eso. Porque son roles, son papeles, no es la misma situación. Pero en el fondo, lo que quiero advertir es que no podemos empeñar el futuro del país por el color del que está dirigiendo o el humor del que está dirigiendo la Casa Blanca. Ay, no, es que el Partido Demócrata y el Republicano no van a resolver. No, ellos son guardianes de la oligarquía financiera,
de este país y de gran parte del mundo. Ambos partidos. Y si no lo entendemos así, entonces andamos perdidos. Finalmente ya, porque dice una pregunta que dice que ¿cuál es su opinión respecto al señor Miguel Mejía? El señor Miguel Mejía. Bueno, si el Miguel Mejía que conozco dominicano, sí. Bueno, es un señor. Pregunta aquí que qué opina, porque es de la izquierda. Sí, creo que es un señor decente. Podemos no estar de acuerdo con muchísimas cosas, pero qué sé yo, ¿qué puedo decirle? Hasta donde lo conozco, un señor decente. Hasta donde lo conozco, no sé, no puedo decir más nada. El tiempo se nos termina, lamentablemente. Castro, agradecer su participación el día de hoy. Es la segunda vez que usted está con nosotros y siempre es satisfactorio conversar y escuchar esos temas de voz de una persona tan autorizada como usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo por el piropo. Señores, ahora vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone, to step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late-night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve. Because we know it's not just transportation, it's healthcare. Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de seguro de salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas Home Attendant, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis.